y en este caso vamos a hablar sobre la resurrección. Hemos analizado durante toda la semana, se han hecho algunas meditaciones especiales. Espero y confío en el Señor, amados hermanos, que la hayamos podido escuchar. Son muy interesantes. El Señor habla a su iglesia a través de su palabra. Hermanos dedicaron tiempo e hicieron meditaciones, y el Señor nos habla. Entonces, siguiendo esa secuencia de las meditaciones, hoy día nos toca hablar sobre la resurrección. Pero quiero orar antes, quiero orar al Señor para que sea Él el que dirija mi voz y sea Él el que habla a nuestra vida, porque el Señor habla a la iglesia. No es el hombre, el Señor el que habla. Padre bendito, en el nombre de Jesús, en esta hora, delante de tu presencia estamos. Y es un día de gozo, es un día de regocijo, Padre bendito, para tu pueblo, Señor. Porque, Señor, recordamos y celebramos tu resurrección. Oh Señor, esa resurrección que fue posible por el poder del Espíritu Santo. Señor, fuiste levantado de entre los muertos y eres primicia de resurrección, Señor. Eres primicia. Nosotros seguiremos tu resurrección. Cuando tú vengas, oh Padre, cuando venga Jesucristo a llevar a tu iglesia contigo. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra. Vamos, Señor, a tratar, oh Padre bendito, de poder extraer lo que tú quieres entregarnos a través del mensaje, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy para compartir pantalla, hermana Betty. Por favor. Sí. Ya, Felipe. Estamos. El Señor nos ayude, hermano. El Señor nos ayude hoy día. Aquí, ahí. Ahí el librito. Bien, la Karen ahí me está. No, pero no se ve completa. Ahí sí. Tampoco. Ahí. Y ahí sí. Ya, amados hermanos. Hoy día vamos a hablar sobre la resurrección y el título de la palabra, y hoy día el título del mensaje se denomina Jesús es el Cristo y ha resucitado. Quiero que podamos leer, ya lo tengo aquí expresado, vamos a leer la versión de Juan, del libro de Juan, capítulo 20, que también relata de una manera distinta, relata la resurrección del Señor. Y quiero que me puedan seguir, hermanos, con lo que está en la pantalla. Y si tienen su Biblia también pueden seguirlo en su Biblia. Juan, capítulo 20, vamos a leer todo el capítulo. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, a aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, Pedro y el otro discípulo, ¿cierto? Pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro.
y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Le respondió María: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mis dedos en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ello Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. De lo que pudieron retener, amados hermanos, ¿qué pasajes de esta versión, de esta exposición de la resurrección, les quedó grabada, les quedó retenida? ¿O qué pasajes les causó extrañeza? Abran su micrófono nomás y opinen. Sí, la idea es que podamos participar hoy día todos. Dentro de todos los versículos. Hermana Pati. Yo, hermano Rodrigo, Díganos. le comentaba recién a Marco que una de las primeras veces que leí este capítulo, en la parte donde el Señor le dice a Tomás: tú creíste porque me has visto, ¿cierto? Y después dice: bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Yo le comentaba a Marco recién que la primera vez que leí ese versículo, bueno, leí el capítulo completo en realidad, ese versículo en particular, sentí que el Señor me estaba hablando a mí. Estaba hablando de mí cuando dice: bienaventurados los que creyeron sin haberme visto. Bueno, ese lo consideré como que es importante para nosotros hoy en día, porque habla de nosotros. En ese tiempo, Él ya está hablando de nosotros. Eso, hermano Rodrigo. Amén, hermana Pati.
Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos? ¿Algún pasaje que les haya quedado dentro de la retina o que le haya causado alguna emoción, que le haya impactado? Ya, este versículo que Jesús sopló, ya, eso le quedó, hermana, ya. Ya, vamos a conversar respecto a ese versículo que tiene una explicación. Tiene una explicación ese versículo. ¿Qué otro versículo, amados hermanos, de los que leímos? Que no fue necesario que abrieran la puerta para que el Señor se presentase delante de ellos. Amén, amén, hermana. Que ya había sido limpio y transformado ya. Amén, hermana, amén. Gloria a Dios. ¿Qué otro versículo? Sí, porque la puerta estaba cerrada, ¿cierto? Sí. En varias oportunidades, en 2 oportunidades, dice, y los discípulos, estando con la puerta cerrada, apareció Jesús. Qué importante que nosotros podamos comprender eso. Nos dice el autor, que es el apóstol Juan, no dice Jesús entró por la puerta, dice apareció Jesús. Y eso es muy importante, amados hermanos. Es una señal importante. Retengámosla ahí, retengámosla ahí. ¿Qué otro versículo, amado hermano? ¿Qué otro versículo? Pero vamos a ir revisando, vamos a ir desglosando. Miren, lo primero es que quiero que retengan, lo primero, que este libro se escribió, el libro de Juan, y la Biblia entera, amados hermanos, para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Qué importancia tiene esa revelación, amados hermanos? ¿Qué importancia tiene que nosotros creamos que Jesús, un hombre nacido, pues valga la redundancia, de un nacimiento virginal, porque Jesús nació de una mujer, tuvo un parto, ¿cierto? Jesús nació a través de un parto. ¿Qué importancia tiene que Jesús sea el Cristo? Que fue la proclamación del mismo Jesús, que fue la causante de que los fariseos y escribas en ese tiempo hayan intentado en más de una ocasión, hermanos, de matarlo. En más de una ocasión lo trataron de matar. ¿Y por qué es importante que para nosotros quede claro que Jesucristo es el Cristo? ¿Qué significa Cristo? Salvador. Ya, Cristo es un nombre, primero que todo, Cristo es un nombre o es un grado. ¿Qué es lo que es Cristo? Es un grado. Es un grado, hermana Silvia. Ningún otro hombre tiene el grado de Cristo. Ninguno. Cristo es el Mesías, es el profetizado en el Antiguo Testamento, el Salvador, profetizado ya, inclusive por mismo Moisés, y todo el Antiguo Testamento revela y profetiza al Cristo. Entonces, los fariseos y escribas estaban acostumbrados a que todos los libertadores venían en gloria y en majestad. Moisés vino, aunque era israelita, era hebreo, pero vino de una crianza egipcia. David, Salomón, Josué. Entonces, vienen de el libertador del pueblo viene de una realeza. Entonces, los fariseos y escribas no podían concebir de que el Cristo fuera un hijo de un carpintero. El Mesías, el Salvador prometido. Entonces, muy importante que nosotros creamos que Jesús, hombre, es el Cristo.
Lo importante también, amadas hermanas, especialmente para ustedes, es que a quien primero se le apareció Jesús fue a una mujer. Y eso habla de la importancia que tienen las mujeres para el Señor. No se le aparecieron a los discípulos, ni se le aparecieron a los maestros de la ley, sino a una mujer que había sido prostituta más encima. Y dice, y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Pero lo importante de eso es que María acudió al sepulcro, acudió a Jesús. Hubo una intención, María. Y si nosotros podemos ver cómo le llama María a Jesús en el verso 13, le llama, ¿por qué se han llevado a mi Señor? María, siendo mujer, le había sido revelado que este hombre, hijo de carpintero, que no tenía dónde recostar su cabeza, era su Señor. No le llamó maestro, le llamó Señor. Esa es una revelación tremenda, amados hermanos. Lo otro importante, amados hermanos, es que solo 2 discípulos acudieron al sepulcro. Hermanos, siempre van a ser pocos los que van a acudir a Jesús. No son las multitudes los que siguen a Jesús en su carácter de Salvador, sino son pocos. Cuando la multitud, y veíamos en las películas y leemos en la Escritura que lo seguía mucha gente, hermanos, la gente lo seguía por los milagros, por las señales, por las sanidades, pero no lo seguían por quién era Él. No lo seguían por ser Dios, por ser el Salvador. Hoy en día ocurre lo mismo, amados hermanos. Muy pocos son los que siguen a Jesús. Muy pocos son los que reconocen en Él al Cristo y muy pocos son los que aclaman, Abba Padre, bendito el que viene en el nombre del Señor. Inclusive hoy día hay muchos que lo siguen, porque como hablaba la hermana Anita en un principio, por lo misterioso, por lo místico, tratan de reconocer su rostro, pero es una distracción de Satanás, porque lo que Dios quiere es que le conozcan a Él como Dios y Señor, más que como físicamente. Entonces, el Señor se nos revela y se le reveló a las personas, a Pedro, a Juan, porque el otro discípulo se refiere a Juan, se le reveló a María Magdalena y a otras mujeres como Salvador, como el Redentor que resucitó. Otro aspecto importante, amados hermanos, es que hay detalles en la Escritura, es muy importante que el autor lo colocó ahí para hacer testimonio de que Jesucristo resucitó y no que su cuerpo fue robado. Cuando el autor dice en 2 ocasiones que el lienzo que lo cubría y el sudario quedaron ahí, es porque Jesús traspasó ese género, traspasó esas vestimentas. Así como lo mencionó la hermana Irma, que él cruzó las paredes, porque no dice el autor que las puertas se abrieron, sino que él apareció en la habitación. El que haya quedado su ropa ahí es señal de que Jesucristo resucitó. Porque si hubiesen robado su cuerpo, los ladrones no hubiesen tomado la precaución de vestirlo y llevar su cuerpo desnudo. Los lienzos están ahí como señal y evidencia de que no robaron su cuerpo, sino que Él resucitó. Él resucitó. Aunque
los discípulos, Pedro y Juan, vieron que la tumba estaba vacía, no entendieron la escritura, dice el 9, versículo 9. No entendieron que era necesario que él resucitase y volvieron a lo suyo, quizás atormentados, confundidos, emocionados, y volvieron. Y lo importante, amados hermanos, acordémonos que en un principio fue María el día domingo a ver el cuerpo, a ungirlo con otras mujeres, pero ve la tumba vacía, va donde los discípulos, y en el verso 11 nuevamente aparece María en el sepulcro. Ella volvió. Qué importante eso, amado hermano. Realza a la mujer la importancia, y María estaba ahí, volvió, se inclinó y miró adentro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas, el verso 12, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies. Y le dijeron, ¿por qué llora, mujer? Le dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Y aquí viene lo grandioso. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Jesús estaba allí, mas no sabía quién era. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y le fueron abiertos los ojos a María, que era Jesús. Hermanos, este versículo se confirma con lo que dice en el capítulo 10, verso 33 de Juan, que dice que mis ovejas oyen mi voz y me conocen. María conocía la voz de su pastor. El Señor le habló y María reconoció que fue él. Y lo importante, amados hermanos, es que Jesús la llama por María. No la llama como mujer. Él nos conoce, amados hermanos, y Él nos llama por nuestro nombre. Él conoce que me llamo Rodrigo, Él conoce que la hermana María se llama María, que la hermana Elizabeth se llama Elizabeth. Él nos llama por nuestro nombre. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, más ve a mis hermanos, y les dijo, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. El cuerpo de Cristo estaba siendo glorificado. Fue María para dar a los discípulos las nuevas de que había visto el Señor. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, hermano, todo eso ocurrió el mismo día domingo de resurrección. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, el día domingo, primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar, lo que señaló la hermana Irma, donde los discípulos están reunidos por miedo, hermano, los discípulos estaban atemorizados. Ellos veían que su maestro, su líder, había sido muerto y ellos tenían el temor de correr la misma suerte, de que iban a ser perseguidos, iban a ser juzgados e iban a ser crucificados o decapitados. Estaban con miedo, estaban con temor. Pero vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo, paz a vosotros. Esa paz a vosotros, amados hermanos, es una revelación tremenda. Tiene el mismo significado de las últimas palabras de Jesús en la cruz, consumado es. Ese paz a vosotros significa ya no hay nada que los separe de la comunión con el Padre. Ustedes han sido perdonados, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Y aquí está también implícita la gran comisión. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, el enviado por el Padre, ahora Él envía a sus discípulos a predicar esta buena nueva. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Esta es una interpretación, amados hermanos, hay que ser súper tajante aquí. Los discípulos no recibieron el Espíritu Santo. Acordémonos que lo recibieron ¿cuándo? En el Pentecostés. Y el Pentecostés ocurrió 40 días después que Jesús ascendió a los cielos.
Entonces, en ese momento, ellos no recibieron el Espíritu Santo, sino simplemente fue una garantía de parte del Señor que ellos iban a recibir el Espíritu Santo. Y esto es otro importante. Aquí los hermanos católicos, si es que se le pueden llamar hermanos, porque a un pueblo idólatra no se le puede llamar hermano, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les serán retenidos. Esto ellos lo toman como una facultad para perdonar pecados. Pero aquí lo que Jesús está diciendo es que aquellos que no reciben a Cristo como Señor y Salvador, nosotros tenemos la facultad para decir que no son salvos. Y aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador, tenemos la facultad de decir que son salvos. Pero no nos da la facultad para perdonar pecados. ¿Y qué es lo que hacen los sacerdotes católicos? Ellos se creen con la facultad de perdonar pecados. Pero Jesús, Dios, puede perdonar pecados. Y eso es una realidad escritural, doctrinal, que nosotros tenemos que ser firmes en concebir y defender. La incredulidad de Tomás. Hermanos, tanto, y de repente nosotros tomamos como anecdótico esto, le decimos, este es como Tomás, ver para creer, porque muchas veces a nosotros nos cuesta creer en las cosas, nos cuesta creer en las personas. Pero este es un claro ejemplo, amados hermanos, que así como le pasó a Tomás, hoy en la actualidad, en este tiempo contemporáneo, hay muchas personas que les cuesta creer en Cristo. Necesitan señales, necesitan prodigios, necesitan ver para creer. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Puede ser un indicio, una interpretación que no tenía mucha comunión con los discípulos, porque los discípulos estaban todos reunidos en un lugar con temor, pero dice que Tomás no estaba con ellos cuando Jesús vino la primera vez. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muchas veces, amados hermanos, hay gente que pone excusa para no llegar a Cristo. No, que la iglesia está llena de hipócritas, no, que la iglesia hay puros mentirosos, no, que la iglesia, no, que la iglesia, no, que la iglesia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Y es una excusa que escuchamos a diario, dentro inclusive de nuestra misma familia. Interponen excusa para no acercarse a Dios. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás, y llegó Jesús estando las puertas cerradas. Nuevamente, lo que identificó la hermana Irma, las puertas cerradas. Y Jesús se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros. Les confirmó nuevamente. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. El Señor, a pesar, hermanos, de la incredulidad de Tomás, tuvo misericordia y le mostró que Él era el que había sido crucificado y el que ahora había sido resucitado. Y la revelación de Tomás, amados hermanos, es tremenda. No cualquiera dice Señor mío y Dios mío, sino aquellos que hemos visto al Cristo resucitado por fe. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Aquí, como decía la hermana Patti, estamos todos nosotros. No hemos visto a Cristo resucitado, pero sí vemos a Cristo resucitado por fe. Por fe, amados hermanos. Por fe vemos a Cristo resucitado. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Hermanos amados, todo lo que nosotros hemos aprendido y todo lo que hemos vivido esta semana
es solamente digamos, la cereza de la torta, amados hermanos. Porque la buena nueva que está en Jesús es más que una semana. Es todo un año, amados hermanos. Nosotros no debiéramos llamarle Semana Santa, sino Año Santo. Nosotros debiéramos vivir y buscar santidad todo un año. No solamente una semana y los últimos 3 días de esta semana. Hermano, el Señor nos llama a vivir una vida de santidad. Jesús murió en la cruz del Calvario y lo sabemos y muchas veces lo hemos predicado, que murió para liberarnos de la paga del pecado que es muerte. El Señor se da a conocer a través de la Escritura, amados hermanos. Conozcamos a este Cristo, conozcamos al Señor, conozcamos el carácter de Dios a través de la Biblia. Hermanos, la moral del mundo se adapta a las circunstancias. Hoy día la moral del mundo está muy trastocada, amados hermanos, y es cambiante. La circunstancia la va moldeando. Inclusive la sociedad se adapta a la moral y la adopta como suya propia. Pero el cristiano se mantiene firme en la palabra que es Cristo. La palabra permanece para siempre, amados hermanos. No cambia ni por las circunstancias, ni por las tendencias del mundo, porque si la palabra cambiase, es porque Dios cambia y Dios no cambia. Es el mismo ayer, hoy y por siempre. Hermanos, si nosotros, nuestra forma de pensar, no la ponemos, no la crucificamos junto con Cristo, hermanos amados, nosotros vamos a poder ser discípulos de Jesús. Si no hemos visto a Cristo por fe, no hemos visto a Cristo resucitado por fe, no seremos verdaderamente sus discípulos, porque no tenemos a quién seguir. Si no hemos visto a Jesús resucitado, no vamos a amar su palabra, ni a defenderla, ni mucho menos nos vamos a someter a ella. Si no hemos visto por fe a Jesucristo resucitado, vamos a ser indiferentes, vamos a ser tibios, vamos a ser cristianos sin compromisos con su evangelio. La palabra declara que Jesús es el Cordero de Dios, por medio del cual su sacrificio expiatorio y sustitutivo pagó la deuda, amados hermanos. Lo que estamos viviendo hoy día, lo que estamos celebrando hoy día, que Jesucristo haya resucitado, es victoria. Nos da seguridad de que las promesas del Señor se van a cumplir. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús es el buen pastor. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Hablábamos y cantábamos un poquito atrás por salvar al más vil pecador. ¿Quién es el más vil pecador? ¿Quién es el vil pecador, hermano? Si usted no se siente como un vil pecador, es porque no ha entendido nada. Si usted no se siente como aquel que necesita urgentemente de ser perdonado por Cristo, es porque no hemos entendido nada. Somos miserables sin Cristo. Somos menos que nada sin Cristo. Sí, Señor. Amén. Amados hermanos,
Nuestra fe en Cristo, en el Cristo resucitado, no es una fe supersticiosa. No podemos tener una fe supersticiosa como la fe que tiene el mundo. No, hermanos, no nos podemos dar ese lujo, sino la fe que nos pide el Señor es una fe que usa la razón, el intelecto para creer. Y eso lo podemos ver ya para ir terminando. En Efesios 4:23, la palabra, el apóstol dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y Romanos 12:2, Pablo le dice a los romanos, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, amados hermanos. De ninguna otra forma vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si no tenemos nuestra mente transformada por medio de la palabra, amados hermanos, si nosotros no escudriñamos las escrituras, si nosotros no amamos las escrituras, hermanos amados, no vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. El Señor es nuestro Dios y ha revelado todo. No como los dioses paganos y los falsos dioses que esconden verdades, que son exclusivas para, según estas religiones falsas, son exclusivas para un núcleo, para un grupo predilecto. Pero el Señor ha revelado a todos. Está aquí, hermanos amados, en la palabra de Dios. Aquí. Hermanos, vivimos en tiempos de guerra, amados hermanos. Hay ideologías, y esto lo venimos mencionando, y perdone si soy catete, pero hay ideologías que se quieren introducir en la iglesia. Hermanos, inclusive el lenguaje inclusivo lo estamos adoptando. Eso ya es una señal que estamos adoptando las tendencias del mundo. Hermanos, la palabra es clara. Dios hizo al hombre y la mujer. Dios creó el matrimonio para toda la vida. Dios permite el sexo solo en el matrimonio. Dios no permite la idolatría. No permite la idolatría. Hermanos, por eso nosotros tenemos que defender nuestra fe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros creamos, y perdóneme que me alargue un poquito, cuántos de nosotros criticamos al pueblo de Israel porque generaron el becerro de oro, pero cuántos de nosotros a diario fabricamos nuestro propio becerro de oro y toma el lugar que le corresponde a Dios? Los hijos, la familia, la esposa, la casa, el trabajo, los nietos, las tendencias, las tentaciones, el materialismo, la mentira, los vicios. Amados, son becerros de oro que le quitan la preeminencia que le corresponde a Dios. El que Jesús haya muerto por el pecado. Hermanos, si nosotros podemos entender de que Jesús tuvo que morir por el pecado, siendo Dios, hermanos, y miren lo que les voy a decir. Jesús tuvo que morir por el pecado, no otra persona, porque el pecado es grave y es serio. El pecado es tan grave y serio, hermanos, que tuvo que Jesús morir para liberarnos de la esclavitud del pecado. Así que no juguemos con el pecado. Si usted ha decidido seguir a Cristo, renuncie a todo aquello que lo aleja de Cristo. Renuncie. El Señor le da la fuerza, el Señor le da el poder, le da las herramientas necesarias. Porque no es con nuestra fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo.
Que la resurrección de Cristo, amados hermanos, realmente ocurra en nuestros corazones. Que Cristo haya resucitado en nuestras vidas. Y despojémonos de todas aquellas tendencias mundanas. Eduquemos a los hijos desde chiquitos en la verdad. Eduquemos a los hijos desde chiquitos en la verdad. El Señor en su Espíritu Santo le hablará a los pequeños. Usted preocúpese de hablar la palabra de Dios y el Señor se las hará entender. Estamos amenazados, los niños están siendo amenazados, bombardeados por ideologías, amados hermanos. Si usted no está firme, si usted no es un discípulo de Dios firme, que toma su cruz y le sigue a Cristo, sus nietos, sus hijos van a ver que usted flaquea, que usted cae, que usted retrocede y que usted se permite retroceder, y ellos van a aprender por lo que ven. Pero si ellos ven a hombres y mujeres firmes, que se esfuerzan, que avanzan, que renuncian al pecado, amados hermanos, ellos van a aprender a hacer lo mismo desde pequeños. Que el Señor nos bendiga, que podamos realmente tener una fe racional, que nuestro culto sea racional. Medite en su palabra, analice la palabra, escudriñe la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiere decir esto otro? ¿Por qué el Señor permitió que escribieran esto? ¿Qué quiere decir para mi vida, para mi familia? No abra la Biblia como un libro más. Abra la Biblia pensando que es Dios que se está dando a conocer a su vida. Y si usted lee la Biblia, está pasando tiempo con Dios. Y le conocerá, y Él le hablará, y le restaurará, y le guiará. Que la resurrección de Cristo, amados hermanos, no sea un episodio más histórico, sino que realmente cambie nuestras vidas, nos transforme. Y seamos aquellos hijos de Dios por los cuales Él murió en la cruz del Calvario. Quiero que oremos, amados hermanos, para terminar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti. Eres digno de recibirla. Gracias por tu palabra. Gracias porque atesoramos tu palabra, porque tu palabra es fiel. Tu palabra permanece para siempre. Tu palabra no cambia. Tú te revelas a través de la Escritura. Señor, te revelas a tu pueblo por medio de tu palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por las alabanzas, gracias por los agradecimientos, gracias por, Señor, por las peticiones de oración. Gracias por toda esta semana que ha habido meditación. Gracias, Señor, porque tú has estado con nosotros. Gracias, Padre. Solo clamamos a ti. Señor, entregamos nuestro corazón a ti. Cuando oramos, venga a nosotros tu reino. Señor, estamos entregando el gobierno de nuestras vidas a ti, Señor. Gobierna nuestras vidas de principio a fin, de lunes a domingo, de las 12 de la noche hasta las 12 de la madrugada y las 24 horas del día. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias porque nos consuelas. Gracias porque nos animas. Gracias porque nos exhortas. Gracias, Padre, por tu amor reflejado en la cruz del Calvario. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.